Señoras y señores, comienza el programa de todos los sanjuaninos. Muy buenas noches a todos, bienvenidos a una nueva edición de La Ventana. Bueno, ya está pronto a distribuirse, mañana en la mañana, el nuevo diario, y el domingo, algunos tienen la suerte de recibirlo antes, La Pericana. Y son dos temas de carácter internacional. Uno es la otra guerra, lo que hemos vivido en estos días en Brasil. Es una guerra muy cercana y que en cualquier momento se repite en distintos países. Colombia está muy cerca de algo similar, Venezuela y también el conurbano bonaerense. Son temas que hay que seguir muy de cerca. Es gente que tiene muchos medios y muchas armas de última generación. Ese es uno de los temas de esta semana del Nuevo Diario. Y el otro tema es La Pericana, con un caso que es emblemático y que hemos tocado ya en este programa. De pronto aparece un grupo diciendo, señores, la esposa del presidente de Francia no es una mujer, es un hombre, con todas las implicancias que eso tiene, con todo lo que ha tenido para la salud mental de esa mujer en momentos en que tiene que afrontar temas tan delicados como un esposo presidente de Francia. Es un tema para tratarlo en profundidad, no livianamente, no burlonamente, sino realmente es un tema preocupante por el poder que tienen hoy a través de redes sociales grupos que utilizan estas armas para hacer política. Señores, esto es La Ventana y estos son nuestros anunciantes. Auspician este programa. América Mayorista, Avícola Soles, Arce Geofísicos, Municipalidad de Alberdón, Alfredo Nardi, Municipalidad de Caucete, Barceló Combustibles, Barrick, Bioasís, Municipalidad de Chimbas, Broker Andino, Calzados Continente, Clínica Santa Lucía, Cochería San José Sociedad Anónima, Municipalidad de Hachal, Colchonería Salmuni, Fundación Bataller, Don Eduardo, Municipalidad de la Capital, Dulcín, Glencore Pachón, Peluquería Gardela, El Taller Freddy, EPRE, Equimel, Municipalidad de Posito, Farmacia San Martín de Porres, Foro de Abogados, Gobierno de San Juan, Gonzalo Campos, Municipalidad de Rawson, HG Perforaciones, Colormax, La Marina, Municipalidad de Rivadavia, Napoli Frío, Naturgy, OCDE, Municipalidad de San Martín, Papelería Salomón, Pinturería Córdoba, Prevención Salud, Municipalidad de Santa Lucía, Sancor Seguros, Sindicato Empleados de Comercio, Tres Cumbres, Universidad Nacional de San Juan y Coqui Torres, Sonido e Iluminación. Comenzamos con las noticias. En marzo del año pasado, dichos reconocimientos se llevaron a cabo en 3 ceremonias virtuales, los días 14, 15 y 16 de junio. Bueno, después de las elecciones dio una entrevista en Canal 9 de La Rioja el gobernador riojano, Ricardo Quintela. Obviamente uno de los temas había sido que no había sido invitado, uno de los 4 gobernadores que no había sido invitado a la reunión con Milei. El gran problema que tiene Quintela es que en su provincia no quieren la minería. Él ha hecho bastante para que no haya minería, pero sí necesita la plata que deja la minería. Entonces, en algún momento dijo, la mía es el camino de José María. ¿Por qué? Porque para llegar a José María, que es el proyecto más grande de cobre que estaría por empezar en los próximos años, había que pasar por La Rioja. La empresa cuando dijo, vamos a hacerlo por San Juan, se le fue una chance. Después dijo, el río que llega hasta ahí, pasa por La Rioja y vuelve otra vez. Pero como va a disminuir el caudal, tenemos la posibilidad de hacer un juicio multimillonario. Están viendo si van a hacer un acueducto cuando vuelve otra vez el río, que es un acueducto de 50 kilómetros. Y le quedan pocas armas para aprovechar algo de José María. ¿Qué es lo que dijo ahora? Dice, bueno, el acuerdo que hizo Gómez Centurión, gobernador de San Juan, con el entonces gobernador de La Rioja, no negoció bien el gobernador riojano, el acuerdo de límites. Y José María en realidad está del lado riojano. Así que vamos a pedir que se reabra el caso y que discutamos. José María es de La Rioja. Y ahí es lo que quiere negociar. Bueno, yo
me hago preguntas, son simples preguntas. ¿A quién beneficia un litigio de esta naturaleza en este momento? Naturalmente, Quintela, que es un político ducho, pero es un simple político de los viejos políticos, que esos que se aprovechan y le dan un huesito y arman un asado. Bueno, eso es Quintela, nada más que eso. Aprovecha esto a ver qué es lo que saca. Pero detrás de esto hay empresas que son muy grandes, son las empresas más grandes del mundo. BHP es la dueña de José María, que lleva el nombre de José María precisamente porque es ligada José María Balaguer Escrivá. a José María Balaguer, ¿no? O Escrivá Balaguer. Y atrás de esto está Lundin, otra empresa muy grande. Mientras empiece un litigio entre las dos provincias, son los principales beneficiarios. Yo no sé, puedo suponer, no lo creo, pero ¿y si le han dado unos pesos al gobernador de La Rioja para que arme un lío, al menos está en el tapete, algo va a sacar, algo va a garrapiñar, pero si no, al menos va a conseguir ventajas en San Juan o en la Nación para que esto se pueda llevar a cabo? Son preguntas que uno se hace. Para colmo, después le preguntaron si la minería en La Rioja, y él decía, sí, minería en La Rioja puede llegar a haber, pero solo que sea todo riojano. Entonces, en La Rioja que sea todo riojano, y en San Juan te dice, bueno, ¿qué parte nos dan a La Rioja? Como que un discurso doble. Pero el tema es, ¿quién se beneficia con esto? La empresa que está discutiendo cosas. Por ejemplo, ¿quién hace los caminos? Por ejemplo, ¿quién lleva las líneas eléctricas? Por ejemplo, ¿quién pone el agua? Y son cosas que se discuten. Ayer, en este programa, Jorge Fernando Rivera Prudencio, expresidente del EPRE, dijo cómo se pagó la red de 500 que tiene San Juan y que esto le da mucha tranquilidad en materia eléctrica a San Juan. Y se pagó, a todos nos descontaban plata en la boleta de la luz, pero eso significó 90 millones de dólares y la línea de 500 costó 450 millones. El resto lo pusieron las mineras. Esta es una realidad. Hasta que vino un gobernador sabio y bajó ese convenio hace 2 años y a partir de ahí eso se pagan a cuenta de regalía. Fíjense cuánto ese simple hecho que el Parlamento dijera eso, cuánto puede haber salido en beneficio de la empresa. Estas son las cosas que hay que llevar muy de cerca. Esto es gran minería, no lo olvidemos. Más informaciones. Bueno, el diputado por Sonda, que ha sido intendente en los últimos 2 periodos, Miguel Latampi, está preocupado porque ha llegado hasta el Tribunal de Cuentas todo lo que denuncia el Sindicato de Empleados Públicos diciendo que en Sonda hay ñoquis. Pero no que hay ñoquis, hay un centenar de ñoquis en un lugar en donde hay 5.000 habitantes, que haya más de 100 ñoquis es una barbaridad, no es 5.000 empleados, 5.000 habitantes. Entonces dice, bueno, se van a poner controles biométricos como el gran avance dentro de eso para controlar a los que son ñoquis, como si no supiese quién va a trabajar, quién no va a trabajar. Entre otras cosas, él dice que es politiquería, pero lo acusaban de que su hijo trabajaba en Vaca Muerta y cobraba también en Sonda. Él los acusa de política eso, pero no lo negó, sino que es politiquería. Bueno, hablando de política, si hay un hombre que es respetado dentro del mundo político, independientemente de sus ideas, es el jefe de gabinete de Milei. Es el bombero que tiene Milei para apagar fuegos que él mismo incendia. Él los organiza el fuego y después viene Franco. Es un hombre mesurado, habla con todos, tiene diálogo. Ahora parece que se lo limpian a Franco. Es una de las versiones. Si es así, en el momento que se está arreglando el diálogo con los gobernadores y demás, pensar que un sector del gobierno desplaza a otro sector es preocupante. Franco tiene como ladero a Lisandro Catalán, que es el ministro del Interior, es un cargo creado hace poco. Y entre los dos, como decís vos, tratan de recomponer relaciones con los gobernadores. Si finalmente Santiago Caputo, que hay mucha presión para que deje de ser un contratado monotributista y pase a ser un funcionario del gabinete, pase a ser el ministro del Interior, era el enemigo de Franco. No podés tenerlo a Franco como jefe de gabinete y a Caputo como ministro del Interior. Se llevan muy mal entre ellos. Entonces, él se iría, va a dar un paso al costado y en su lugar asumiría Manuel Adorni, el vocero presidencial que aseguró por todos lados que va a asumir su cargo como legislador. Con lo cual, lo que viene diciendo hace 3 o 4 meses, no lo haría.
Bueno, Juanca, hay 3 listas para presentarse al Foro de Abogados. El Foro de Abogados generalmente es un salto a la política. Ha habido destacadísimos políticos, algunos de ellos llegaron a gobernadores, como puede ser el caso de Gualdino Costa. Sí. Otros a tener grandes cargos, como Mínguez, como Cuatrapani. como Cuatrapani, como el presidente del radicalismo. Fue Aracena, también fue presidente del foro, muchísimos fueron. Todo. Es un cargo importante. Hay 3 listas. ¿Conocés los candidatos? José Salinas es un abogado previsionalista que lleva muchos años haciendo derecho previsional. Después está Marcelo Álvarez, que estuvo como presidente. Salinas vendría a ser la continuidad de lo que es Franco Monte. Marcelo Álvarez, que ya estuvo presidente del foro, en donde ahí hay más abogados que tienen que ver con el justicialismo. Y lo que llamó la atención es Federico Morfil, porque viene auspiciado por el ex secretario de Seguridad Gustavo Sánchez, que mucho no se entiende porque Sánchez hasta hace poco era parte del gobierno. Entonces ahora hacer una lista que casi le sirve el triunfo en bandeja a lo que es el justicialismo, como que no entienden cuál es la jugada de Sánchez, a no ser que haya quedado dolido y trate de presentar esa lista. Bueno, finalmente volvió a ocurrir una final entre brasileños por la Copa Libertadores. Palmeiras, sí, le ganó Palmeiras le dio vuelta, a la Liga había de Quito. perdido 3-0 el primer partido y le ganó, hizo 4 goles ahora. Sí, con lo cual clasificó a la final y bueno, va a ser otra vez una final brasilera. Bueno, lamentablemente. Y esto demuestra, fíjense la campaña que hizo Racing con muy pocos recursos y hasta dónde llegó. Y River, que tenía recursos ilimitados, hasta un monumento hecho en la puerta del estadio a su director técnico, no pasó la primera ronda. No, pero vos veías el equipo, tanto de Palmeiras como de Flamengo, son todos jugadores que hace menos de 3 años estaban jugando en las principales ligas, en equipos importantes de las principales ligas de Europa. Sí. Sí, jugadores que cobran muchísimo dinero, hoy bastante complejo para los equipos argentinos. Lo que sí, hay legisladores del PRO que estaban dentro del bloque todavía liderado por los dirigentes del PRO, por Mauricio Macri, y que han terminado de sincerar el posicionamiento de ellos y se han ido con Patricia Bullrich a ser todos parte de la Libertad Avanza. Parte del juego que viene. Sí. Muy bien, presentamos a nuestros columnistas de hoy. Bueno, está con nosotros Alfredo Nardi. Alfredo es abogado, también nos acompaña Oscar Castro, es capitán de navío retirado, Facundo Caselles, especialista en temas informáticos, y Pierluigi Pierantozzi, que es ingeniero agrónomo. Y que por primera vez no ha traído sus famosas plantitas. Vamos a charlar. Hay temas que se pueden charlar sin necesidad de la plantita, ¿no? Por supuesto. Se puede charlar tranquilamente de cosas, de plantas, etcétera, sin tener la planta a mano, ¿no? Está bien. Bueno, Juanca, vamos a nuestro primer corte. Vamos. Ya volvemos. Cumplen años hoy. Laura Simón, el periodista Oscar Nelson Romero, el empresario de espectáculos Hugo de Bernardo, la comerciante Cintia Ponte, la docente Olenka Rusiski, el comerciante Hugo Campos, el ingeniero civil y docente Alfredo Boca, Rosana Fernández, la profesora de artes plásticas Alejandra Caravante, María Laura Morcho González, Julio Sarmiento, Manuel Albacete, Nicolás Compagnucci, la licenciada en Kinesiología Cecilia Durán y Ana Patricia Castro. Juanca, antes de entrar con los columnistas, hablamos 2 minutos de política. Dele. ¿Qué va a pasar con Adorni? ¿Qué carrera que ha hecho este muchacho, no? De simple periodista y de pronto en vocero presidencial y transformándose en una figura política que le ganó al PRO la ciudad de Buenos Aires, nada menos. Sí, pero aparte con un manejo bastante grande de lo que son los medios, porque como vocero tendría que decir y defender al presidente, principalmente ante los requisitos de los periodistas. Pero maneja mucho poder, muchísimo poder. Por eso llamaba la atención que dejara ese lugar en donde está uno de los 5 que siempre están alrededor de Milei, por una simple diputación.
Ahora que dicen que puede ser jefe de gabinete, cierra un poquito más. Bueno, pero sería el primer caso de alguien que ha dado una candidatura testimonial. Esto empezó 2009, en donde la mayoría de los dirigentes que acompañaban a Néstor Kirchner en ese momento hicieron candidatura testimonial, entre esos Daniel Scioli, que en ese tiempo era kirchnerista. Y hicieron candidaturas testimoniales. Bueno, acá en San Juan, el actual vicegobernador ha sido candidato a diputado nacional, ha sido electo, pero todavía no se sabe, porque él tiene que manejar una Cámara que es bastante complicadita, y ha logrado manejarla muy bien, ha dejado en manos del gobernador la decisión de si va a seguir como vicegobernador o va a asumir como diputado nacional. ¿Qué pasaría, te lo pregunto a vos, si él decide seguir de vicegobernador? ¿Quién asume? ¿La segunda candidata, que es una mujer, o por cuestión de género asume el tercer candidato, que es un bloquista? La cuestión es que si él renuncia antes de asumir, está claro, la ley te dice que va quien le sigue por el mismo género. Con el mismo género. En este caso sería Federico Rizzo, que iba en tercer lugar. ¿Cuál es el tema? Si Federico Rizzo renuncia, él es actualmente diputado provincial. Él llegó a ese cargo de diputado provincial cuando murió el diputado Horacio Quiroga. Pero está dentro de la lista de proporcionales del peronismo, con lo cual hay que ver quién sigue en el peronismo en ese cargo. Y vos te fijas quién sigue, es Graciela Barraza. Graciela Barraza es la secretaria general del Sindicato de los Gastronómicos, muy peronista. Entonces el gobierno provincial perdería un aliado que es bloquista para tener a alguien que va a estar enfrente que es peronista. Entonces, que renuncie Rizzo para asumir como diputado nacional es un problema que lo haría que no se quedara Fabián Martín, a no ser que Rizzo consiguiera decir que también renuncia. Entonces, si renuncia Rizzo, hay que empezar a ver quién es el primer suplente de diputado nacional en estas elecciones. Y ahí nos encontramos con Jaime. Jaime es diputado proporcional, muy ligado a Marcelo Rego, de total confianza, indiscutible que está relacionado con Marcelo Rego y la confianza que tiene, una confianza ciega que tiene el gobernador con él. Y él, con su renuncia, pasaría a dejar un lugar vacante, pero en la lista de proporcionales del gobernador. O sea que para que armar todo el paquete hay que hacerlo con gran especialidad. Si renuncia Carlos Jaime, quien va a asumir en su lugar es Marcela Montaña, que es la actual secretaria privada de Orrego. Con lo cual tendrían a alguien... El tema no es armar por un lado y que se desarme por otro. Es bastante complicado el esquema que se presenta. Y cuando estás contando en cada votación los porotos, por eso creo que va a ser muy importante qué va a pasar en la elección del fiscal general de la Corte. Creo que ahí te vas a dar cuenta cómo está jugando cada uno. Es decir, una cosa es que el bloquismo apoye a, por ejemplo, Baigorri junto con el oficialismo, otra cosa es que el bloquismo no apoya a ninguno, que diga no vamos a apoyar, con lo cual es otra actitud, otra forma de que diga el bloquismo que va a apoyar a otro candidato. Creo que va a ser clave analizar cómo votan ahí para ver lo que va a pasar en los próximos 2 años. Le criticarán las piruetas políticas de Luis Rueda, pero que ha conseguido su cuota de poder, sobre todo en las negociaciones, la ha conseguido. Ha tenido que saltar de ser muy allegado al exgobernador Uñac a pasar a estar cerca de Orrego. Pero incluso vos ves y decís, bueno, ¿quiénes son los principales dirigentes bloquistas? Y el bloquismo tiene fuerza en Capital y no le ha ido bien al frente de Orrego. Tiene fuerza en Chimbas y no le ha ido bien con Chanampa a Orrego, le ha ganado bastante fuerte Gramajo. Es decir, el aporte bloquista está en duda, en votos, pero los 4 diputados son ciertos. Son ciertos. Entonces, no importa cuánto aporte a nivel general, lo que importa en los próximos 2 años son los 4 diputados, y eso vale mucho. Bueno, el otro tema es lo que pasó en Capital. Miren, por ahí hay medios que han exagerado las renuncias de todos los funcionarios de la Capital. Esto es de cajón, lo hacen siempre. Siempre que cuando una elección no se gana siendo gobierno, todos los funcionarios ofrecen la renuncia.
En realidad solamente va a haber un cambio por una cuestión estrictamente personal. Está bien, pero me parece que, es decir, en una gestión que tiene buena imagen, que en realidad hay un nivel de aprobación bastante importante, si se ha perdido la libertad de la intendenta de decir, quizás pueda hacer un cambio. Entonces, es muy chocante que tenga que pedirle la renuncia a un funcionario. Está bien. Que le ofrezcan los Pero le han funcionarios ofrecido todos, sería nada lo lógico. Creo Siempre. que la decisión es que siguieran todos, pero una de las funcionarias, concretamente del área de cultura, dice que por cuestiones personales no puede seguir. Esto es la información que hay hasta ahora. Claro. Muy bien, ahora sí vamos con nuestro columnista. Yo empezaría por el señor Nardi, no porque tenga que ver con el loquismo, nada de esto. No vamos a hablar de política. Porque yo escuchaba al gobernador Puyaro, el gobernador de Santa Fe, decir que en su provincia los medicamentos están un 85% más baratos, se pagan el 15% de lo que pagamos nosotros. ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Es un milagro? Es, no sé, de pronto se unieron los planetas y dijeron, no, acá vamos a ser generosos. ¿O qué? ¿Cómo logra esto? Bueno, primero hay que hablar que los medicamentos no son una planilla de Excel, son la salud de los argentinos y sobre todo de una gran masa de jubilados y pensionados que tiene la Argentina. Entonces estamos hablando de una cuestión de salud y estamos hablando de una cuestión de prioridad. No solo de prioridad humana, sino prioridad en la Constitución. Hay dos modelos que han hecho dos cosas diferentes en la Argentina. Los dos podemos discutirlos, Santa Fe y por otro lado Mendoza. Santa Fe, primero hay que aclarar que el gobernador dice que ha salido el 85% más barato. Lo que han hecho es una centralización administrativa de compra, nacional o internacional, a través de proveedores que tienen que cumplir con todos los requisitos de una licitación, todos los requisitos legales para venderle al Estado y los requisitos de los medicamentos que compran tienen que estar controlados por la AMAT. Eso dice que al comprar, hacer una sola compra única, centralizada de 1 o 2 años, ha podido lograr una negociación mejor que ha bajado el número y que ha comprado un 85% menos, una cuestión así. Otro es el caso de Mendoza, que es muy diferente. Mendoza, acuérdense que hablamos el año pasado que en el 24 el gobierno habilitó poder comprar medicamentos en forma a proveedores internacionales o a otros países. Mendoza hizo eso. Mendoza compró una partida de medicamentos a la India. Medida que aquí sí empezamos a hablar o dudar de algunas cuestiones legales, porque si bien habilitó la compra, compró mucho más barato, una partida creo que eran $150.000 para una medicación muy específica. Metformina. Exacto, muy, muy precisa, pero que no pasó todavía por habilitaciones de la AMAT. Que quiere decir que ese medicamento se va a poder aplicar en la provincia de Mendoza y no va a poder sacar los límites porque no está aprobado todavía por el órgano de control nacional. Ahí sí podemos discutir si este medicamento tiene alguna cuestión de calidad, porque hay que acordarse que los países como India u otros países no están en alto control medicamento. Alto control de medicamentos son los que compran en Europa y Estados Unidos, que alta calidad. India no está, no quiere decir con eso que sea malo el medicamento, pero podemos discutirlo. Han comprado Mendoza, compró esa partida, después de esa partida no volvió a comprar. ¿Estamos? Entonces no sabemos a ciencia cierta si ha funcionado o no. Distinto el caso de Santa Fe, que es por una reorganización administrativa en donde no hacen compra de urgencia, como suelen hacer en todas las provincias, que vos vas haciendo expedientes, sino que han hecho un solo expediente y han podido negociar otro número. ¿Qué creo yo? Que esas provincias, ¿quiénes los pueden hacer? Nada más Buenos Aires, Rosario, o Santa Fe o Córdoba. Pero lo puede hacer el PAMI. Lo puede hacer el PAMI. El PAMI tiene una cantidad de usuarios muy superior a cualquier bueno, provincia. Pero acordate que hay que ver si quiere hacerlo y si el ahorro no vino por ahí, porque la medida que tomó el PAMI, que hay un fallo de Mendoza, que también si querés lo conversamos un poquito para la próxima, este fallo, hay una resolución del año pasado donde restringió los medicamentos PAMI solamente y puso condiciones
a los que cobraban la mínima y un poquito más, no tenían vivienda, no tenían autos, entonces se redujo mucho, entonces prácticamente no compras remedios hoy. Los que son remedios crónicos, que era una partida de más o menos 165 medicamentos. Eso el PAMI los dejó de comprar el año pasado. Primero porque la compra que hace ahora es muy chiquita. Pero cuidado que los medicamentos crónicos es mucha gente la que abarca. Es muchísima. Vos acordate que el PAMI es la obra social más grande de Latinoamérica y que con cobertura a jubilados y pensionados. Entonces, es verdad, sí pueden hacer esa reorganización y es importante ver el caso de Santa Fe. Santa Fe siempre ha sido una provincia que hay que mirar en cuanto a lo administrativo. Han logrado, es verdad que han logrado una reducción. Hay que saber si esa reducción es verdad que es del 85%. Si es del 85%, como dice el gobernador, y la verdad que hay que salir a copiarla en todas las provincias. ¿Qué creo yo? Que el nivel que negocia en una provincia de 5 millones de habitantes y no es lo mismo que vamos a hacer. Ahora, si vos me preguntás y me apurás, lo podemos hacer por región. Y nosotros tenemos que volver federalmente a negociar y a trabajar en las regiones. Por ejemplo, la región Cuyo puede hacer eso. Ahora, San Juan tuvo una experiencia que se frustró, que fue cuando el COVID salió a comprar una partida internacional y después se retrocedió, porque también... bueno, por primero que ahí había 2 o 3 cosas importantes. El faltante que había en el Mundial y la gente... Y era el libre comercio en su expresión. Europa tenía más plata, la compró. Entonces nos llegó lo que tenía que llegar. El problema es la industria nacional. Nosotros tenemos una buena industria nacional del medicamento. San Juan tiene una de las empresas más importantes de industria nacional. El problema es que ¿por qué estamos pagando más que medicamentos que vienen de la India? Y bueno, ahí empiezan a jugar las cuestiones laborales, que va a entrar la ley de modificación para los trabajadores, los impuestos, el IVA, los impuestos nacionales, los impuestos provinciales, los impuestos municipales. Entonces, ¿dónde podemos nosotros, como cualquier otra industria, el vino, la industria automotriz? Pasa que acá en los medicamentos estamos hablando de que nos tenemos que poner de acuerdo cuáles son los 100 medicamentos que más se usan en el sector más vulnerable y decir, bueno, a ese le sacamos el impuesto a la ganancia, le sacamos el impuesto al cheque, le sacamos el impuesto y ahí podemos llegar a mejorar una mejor performance de la industria nacional. Bueno, de cualquier forma, hoy los medicamentos muerden huella en cualquier presupuesto, Sí, claro. sobre todo en la gente mayor. Sí, claro que sí. Estoy de Muerden acuerdo. huella. Y realmente hay medicamentos increíblemente caros respecto al mundo. Lo acaba de decir el fallo de Mendoza, que si quieren hablamos la semana que viene, es una cuestión de derecho humano y prioritaria, de urgencia. El problema que hay con los medicamentos, si no se soluciona ahora, vamos a tener una cuestión humanitaria en poco tiempo. Es así. Lo acaba de anunciar Presidencia de la Nación hace 20 minutos. Renunció Guillermo Franco como jefe de gabinete, lo reemplaza Manuel Adorni, como estábamos hablando, y minutos después se conoció la renuncia de Lisandro Catalán como ministro del Interior. Era algo lógico porque él trabajaba junto con Franco y es el lugar donde se habla que iría Santiago Caputo, lo que le agregarían más poder que el que tiene ahora el ministro del Interior. Cambio importante. Vamos a un corte, ya volvemos. Buenas noches, Luciano. Buenas noches, Juan Carlos. Desde la sede de la Fundación Bataller les informo las efemérides del día de hoy. El 31 de octubre de 1541, Miguel Ángel termina el juicio final en la Capilla Sixtina en el Vaticano. En 1925 muere en Buenos Aires José Ingenieros. En 1969 muere en Buenos Aires Lola Membrives. En 1975 la banda británica Queen lanza al mercado un single que anticipa su LP Una noche en la ópera. En el lado A está una de las canciones más famosas de la historia del rock, Rapsodia Bohemia. En 1984 muere asesinada la primera ministra Indira Gandhi. En el año 2000 fallece el doctor Horacio Videla, conocido historiador de San Juan, también fue vicegobernador de la provincia en la década del 40. Eso es todo desde acá. Adelante, estudio. Juanca, realmente me ha asombrado lo de la renuncia de Franco. Es un hombre que ha mantenido un perfil muy alto en todas estas negociaciones y que ha permitido, esta reunión de gobernadores es obra de Franco.
lo que demuestra que el poder de Santiago Caputo es más grande de lo que parece. ¿No es así? Fíjate que se han ido los funcionarios que durante la última etapa de la campaña de Milei, llámese balotaje, daban cierta garantía de gobernabilidad. Sí, sí. Se fue Mondino, ahora se va Franco. Son funcionarios que han tenido un papel muy importante. Y se le van por la propia ser electo, Villarroel. la Bullrich, se va... Se va a los extremos. lo- Hoy una de las noticias era que se habían dejado de seguir como si fuesen adolescentes en las redes sociales, presidente y vicepresidente. Como demostrando que no se quiere. y bueno, anoche estuvo acá Pablo Martín. Y hablamos del tema grooming, que dice que ha aumentado un 500% en 2 meses. Hoy salió Joana a la calle a averiguar qué piensan, si los sanjuaninos están alertados de este problema o no, porque le dan a un chico de 8 años un teléfono. Veamos lo que la nota. Grooming o ciberacoso. Salimos y le preguntamos a los sanjuaninos si sabían a qué definía esto y sobre todo si los padres controlan o no el uso de los celulares de sus hijos. Como abuela no me gusta, me gustaría controlarles todo. Sí. A ella le encanta el celular, por ejemplo, como todos los niños, pero no estoy de acuerdo con tanto celular. Me gustaría que alguien los controle. Sí, se lo controlo, digamos, y también tengo charlas con él, aparte de eso, más que nada. Sí, 1 hora y por ahí 2 horas por día, o sea. O sea, usa el celular solo lo que lo permiten los padres. Lo controlan bien, nosotros los abuelos por ahí se nos va el tiempo, pero también lo controlamos, porque tengo otro nieto más grande que él y también mucha adicción al celular. Bueno. ¿Eso es el grooming entonces? Sí, de hecho no le doy el celular. Prefiero que cuando ve dibujitos que lo vea en la tele, cosa de yo poder tener control y que él no esté viendo cosas que esté bajo mi supervisión principalmente. No, yo les cuento. ¿Vos les contás? Sí. Bueno, y ¿sabés de alguna persona cercana que le haya pasado algo así, amigas o algo por el estilo? No. Ninguna persona, ninguno de tu grupo. Sí, me parece que hay que tener un control y charlar con los chicos, con los adolescentes sobre qué están consumiendo, qué están observando, las relaciones que tienen y que tratar de que tengan relaciones sanas. No, la verdad que nosotros en mi familia en realidad estamos más como restringidos en los celulares hacia los niños y bueno, pero no, normalmente en mi familia somos todos pequeños, así que los niños, así que por lo menos no hay mucho uso de celular. No hay mucho uso de celular y en los grandes tampoco, muy poco y nada. No, a mí no. ¿No te controlan? Claro, no. No me controlan, pero soy consciente de ese tipo de cosas. Bueno, Juanca, ¿legalmente qué pasa? Bueno, sabes que en San Juan hace 14 años la diputada Cristina López había presentado un proyecto en la legislatura que no terminó aprobándose en el recinto. Ella como senadora junto con un senador de Catamarca fueron cada uno con sus proyectos que terminaron siendo coautores y se aprobó en la Nación una legislación sobre grooming y cuando volvió a ser diputada provincial volvió a presentar un proyecto para adherir a la ley nacional, pero tampoco se ha adherido en la provincia de San Juan, con lo cual falta legislación provincial. El tema es que hay desconocimiento de qué es lo que es el grooming y, ojo, quien está del otro lado con malas intenciones va donde es más fácil conseguir hacer negocios. O los niños muy chicos o la gente muy grande, son los 2 sectores más vulnerables. Facundo, explícanos un poquito cómo funciona este tema. A ver, lo primero que el grooming es el ciberacoso. Es el acoso o abuso de una persona adulta haciéndose pasar por un par de un niño. Y últimamente, hoy los niños están utilizando muchas redes sociales, muchos juegos online. Hay un juego muy popular entre los niños que es el Roblox, que les aseguro que si tienen un niño lo tiene instalado en su teléfono o en su tablet. Y se pueden compartir mensajes a través del juego. Y genera mucho problema porque primero es muy difícil de controlar y de limitar porque vos como padre, las herramientas que tenés para limitarlo es primero usar algo como Family Link, Google Family Link, que hemos hablado en algún momento en el programa, pero lo vuelvo a traer a la mesa. Es fundamental
que los padres sepan utilizarlo a Family Link. Esto les da un marco de control de qué puede hacer y qué no puede hacer el niño con el teléfono. Pero Y aparte también, te va avisando cuando quiere descargar algo. sí, no solo eso, sino que cualquier cosa que haga en el teléfono tiene que estar autorizada por vos. O sea, Mirá, tiene que... Facundo, así lo digas 20 veces es poco. Sí, por Siempre hay que supuesto. repetirlo. Lo que pasa es que esto es difícil porque Family Link está orientada, o sobre todo teléfonos hoy Android, iOS, están orientados a gente más joven y por ahí las aplicaciones son medio complicadas de hacer funcionar. Family Link, esto desde el vamos, arranca siendo muy sencillo. Lo que pasa es que la gente no conoce que existe. Hoy en un mundo tan globalizado tenemos acceso a todo, pero a la vez nadie sabe nada. Entonces es muy difícil y esto lo vuelvo a traer a la mesa. Padre, madre, baje Family Link en su teléfono y en el teléfono nuevo que le va a dar al niño antes de dárselo, eso le va a generar una cuenta, lo vamos a decir así, una cuenta específica en el teléfono que le da al niño y usted puede controlar la cantidad de horas que se pasa con el teléfono, la cantidad de aplicaciones que puede descargar, qué puede usar y qué no, y a su vez también le podés controlar qué ve dentro de la aplicación. Por ejemplo, dentro de YouTube puede ver solamente contenido para niños o el contenido general, o cuántas horas de YouTube, o cuántas horas de esta red, o cuántas horas de este juego. Bueno, creo que ese tema es clave. Y no hay una educación sobre ese tema. No, porque la cuestión es que cuando uno le entrega por primera vez al celular tiene que poner la regla. Es decir, a un chico que tiene 14, 15 años y no lo has controlado durante los últimos 3 o 4 años y le querés decir cómo va a usar el celular a partir de ese momento, es complicado. Hay alternativas. Ahí la primera alternativa, que esto lo podemos hacer en la casa, hoy día hay routers que te permiten hacer filtrado de páginas web. Entonces ya podés hacer un mini filtrado, de che, esta página no la podés ver, esta sí. Cuando está en la casa. Claro, mientras está en la casa. Ahora, tiene paquete de... O te pasa como a mí, que vivo en Rawson y no tengo internet móvil en mi casa porque no llega, no sé por qué, a una cuadra y tengo. Entonces en mi casa sí o sí tengo wifi. Yo zafé con mis niños. Les bloqueo todo. Vamos con Pierre. Pierre, hablemos un poquito de trasplante. Parece cosa de magos que una planta pueda trasplantarse. Sí, sí, puede trasplantarse y es algo súper común, cambiarle de lugar la planta y sobre todo mover y remover en muchos casos las raíces. La otra vez hablamos, por ejemplo, de tips para comprar plantas. Lo normal es que las plantas que hay en vivero no tienen la maceta tan bonita o la pensamos para un patio, entonces la queremos meter a tierra. Te digo que parece cosa de mago porque hay gente que me dice yo tengo mala mano, lo que trasplanto se seca. Y otro que dice yo tengo una mano excelente. Sí. ¿Hay algo de qué en esto? Y hay algo que obviamente pasa por la observación, el saber algunas cuestiones, algunos tips, obviamente, y no son cosas que no se puedan aprender. Yo eso de la mala mano no lo creo. Yo creo que es mucho descuido y mucha poca importancia que se le da a una cosa que nos interesa, que termina siendo un ser vivo y por ende por ahí se nos muere. Y muchas veces pasa en el trasplante eso justamente, porque si no lo hacemos bien, si no seguimos determinadas reglas, llamámoslas así, nos puede resultar con una decepción importante. La otra vez hablamos de cuando elegimos una planta, saber por lo menos qué vamos a elegir, como cuando vamos al supermercado y tenemos que tener una listita o saber el lugar adecuado. Bueno, cuando trasplantamos pasa exactamente lo mismo, tenemos que saber qué planta es y qué necesidad tiene, porque, por ejemplo, si nosotros, no es lo mismo trasplantar una rosa que trasplantar una suculenta o que trasplantar, por ejemplo, un jazmín del Cabo. Tienen requerimientos de suelo totalmente distintos. Una es una planta acidófila, una es una planta con mucha materia orgánica, que le gusta mucho la materia orgánica, pero más bien neutra. Y otra es una planta que por ahí va hacia, inclusive puede andar sobre sustratos más básicos. O sea, hablamos de pH en ese caso. Entonces, obviamente, el suelo que vamos a utilizar va a ser totalmente distinto. Y eso es fundamental.
Otra cosa importante es saber elegir la época. Esto, ¿por qué lo traemos hoy a la mesa? Porque es una época que se puede trasplantar bastante fácilmente. La primavera es un momento de crecimiento radicular y de crecimiento vegetativo de la planta, en el cual es justo momento de hacer trasplantes, sobre todo para las plantas que necesitan un poco más de calor. Olivo, por ejemplo, un cítrico, es un momento ideal para ponerlo a tierra o en una maceta o donde nosotros querramos. Entonces, saber también elegir el momento. Y otra cosa es, además del suelo, del momento, saber elegir la hora del día, que parece una tontera, pero en las horas cálidas esos trabajos no son buenos hacerlo. Al contrario, tenemos que utilizar horas más frescas, que puede ser el atardecer o bien tempranito la mañana. Otra cosa, obviamente, no ser muy descuidado, en el sentido que cuando sacamos de la planta, de la maceta, tratar de evitar que se arruinen las raíces, o sea, no ser tan digamos, bruto, digamos así, para sacarla. A veces cuesta, tengan paciencia. Tómense su tiempo, golpeen la maceta despacito y van sacando, tratando de conservar el pan de tierra que tiene originalmente. Otro pequeño detalle, hacer el hueco en el momento, no hacerlo unas semanas antes, porque la tierra alrededor se seca y después cuando la metemos la plantita, y bueno, ahí va a tener problema en largar las raíces, crecer más allá del espacio dado. Una pequeña fertilización, que normalmente lo que se busca es algún elemento como el fósforo que ayuda al crecimiento radicular, y que esa fertilización no esté directamente en contacto con las raíces, sino, por ejemplo, hacer el hoyo, poner el fertilizante en cantidad adecuada y después un poquito más de tierra y ahí poner la planta, ¿sí? Para evitar un estrés salino. Esas cosas son pequeños detalles a tener en cuenta. Lo último detalle es también no exponer la planta directamente al sol, si se puede, o, por ejemplo, retocar un poco la masa aérea para evitar que la planta con pocas raíces, que se tiene que adaptar en ese momento, tenga una transpiración muy alta y puede marchitarse, perder parte o secar ramas. O sea que no hay ni buena ni mala mano. Hay que respetar ciertas normas. Exactamente. Muy bien, exactamente. Muchas gracias. Vamos a un corte. Juanca, continuamos con nuestro columnista invitado, Oscar Castro, capitán de navío. Exactamente, con una amplia carrera en la Armada Argentina. En los últimos días se ve un cambio muy fuerte respecto a lo que es las aguas internacionales. Por lo general, siempre se hablaba, son aguas en donde no impera una ley de un determinado país, pero sí imperaba otras cosas. Y con Donald Trump, principalmente con la cuestión de actuar ante embarcaciones que tienen narcotráfico, las está derribando sin ningún tipo de problema. ¿Cómo ve esto? Sí, Juan Carlos, el tema es controversial. La ONU ya se ha quejado, ha instado al gobierno americano a que actúe de acuerdo al derecho internacional, pero hay vacíos legales que facilitan este tipo de acciones porque, según la Convención de 1982, la CONVEMAR, estableció que los estados deben realizar acciones de cooperación para tratar contra las drogas, ¿no? El ataque a las drogas van por vía marítima. Ahora bien, hay países que han ratificado esos convenios, otros no los han firmado, y cada país que lo firma tiene que implementarlo con una ley nacional. Eso es un punto. Eso es de 1982. En el 1988, la Convención sobre el tráfico de estupefacientes y psicotrópicos determinó también por la ONU que había que tomar medidas más espectaculares o acciones más decisivas, lo cual autorizó a que ante la medida de presunciones de tráfico de drogas en buques en aguas internacionales se puede utilizar la fuerza militar. Esto es, una fuerza militar, un buque, un avión
que tenga un pabellón registrado puede actuar y requisar y llevar las acciones policiales en alta mar. Ahora, ¿cuál es el problema acá? Trump declaró públicamente una guerra al narcotráfico que proviene de Venezuela. Entonces, entre el derecho del mar y el narcoterrorismo hay posturas que difieren. Una es que tenés que tener la seguridad marítima y la preservación de la vida en el mar sobre los bienes materiales, pero las acciones de narcoterrorismo te incitan a que puedas utilizar la fuerza y la fuerza es letal. Entonces, ¿cuál es el criterio que prevalece? Bien, estas acciones en las cuales Trump decididamente ha tomado contra los carteles del Sol y de Anaragua en Venezuela, han determinado que el presidente Maduro es el líder de esta organización narcoterrorista y por lo tanto tiene las atribuciones que le facultan a él para efectuar los ataques y destruir toda embarcación que él presume que cumple con esos detalles. Ahora, acá hay un problema. ¿Quién certifica que estas pequeñas embarcaciones llevan droga, si bien afectan la a prueba Estados está en el Unidos? fondo del mar. A ver, hay una ambigüedad. Aparte, la cantidad de drogas que puede llegar en esas lanchas o pequeñas embarcaciones es minúscula con respecto al tráfico total de estupefacientes. Acá habría que pensar que hay otro motivo que se prevé y que muchos políticos de Estados Unidos ven que hay una acción premeditada para desestabilizar el gobierno de Maduro, al cual desde el año pasado no se le reconoce legitimidad en las elecciones de 2024, con lo cual se le está actuando para que dé un paso al costado y se vaya. Esto está provocando también divisiones internas. ¿Hasta cuándo llegará esta acción? No lo sabemos. Por eso... En todo este tipo de cosas, ¿es lo mismo quién ataca y quién lo sufre esos ataques? Es decir, ¿es lo mismo que Estados Unidos ataca a Venezuela hoy que si hiciera lo mismo con una embarcación con bandera alemana? Ante la presunción en aguas internacionales sobre ilícitos de drogas, están facultados para actuar. Después tendrán que presentar las pruebas. No es en aguas territoriales de Venezuela, es en el Caribe. Bueno, Argentina tampoco todavía tiene una ley de derribo, como tiene Brasil, de un avión que presumiblemente transporta droga. Se cree que mucha de la droga entra vía aérea a la Argentina. Bueno, pero nunca se aplicó. El famoso plan de radarización que se implementó o se publicitó en años anteriores era también para obtener el control aéreo sobre todas aquellas aeronaves que no están matriculadas y que en diferentes aeródromos rurales traían la droga desde países limítrofes. Bueno, la efectividad no se ha probado, la radarización de las fronteras fue un acto que se publicitó, pero nadie sabe los resultados concretos, y Argentina siempre tiene que discutir a nivel de Congreso cuándo se va a utilizar o facultar al Ministerio de Defensa o al Ministerio de Seguridad para que actúe. En el medio estamos sufriendo las consecuencias del terrorismo o el narcoterrorismo interno. Es que ni siquiera aterrizan los aviones, largan desde el aire a determinadas zonas los paquetes que contienen la droga. Esto es lo que uno ha leído, ¿no? Es así, no se puede determinar. Los vuelos son muy por debajo de la cota de detección que tienen los radares y, digamos, no hay una conciencia general a nivel país sobre esto que nos está atacando. Se puede ver en Buenos Aires con los últimos elementos que han aparecido. Oscar, en dos palabras, Brasil, con esta guerra contra los sectores que manejan la delincuencia, que no es solo la droga, ¿no? ¿Es un anticipo de lo que puede venir en toda América Latina? No creo que llegue a tal extremo porque hay cambios políticos en Sudamérica y Estados Unidos está colocando el ojo en Sudamérica para poder poner un veto y un control a todas esas acciones. Depende de cada país si acepta las recomendaciones de Estados Unidos. Cochería San José, Sociedad Anónima. Desde 1939, al servicio de la comunidad.
presenta. Y ahora, ¿quiénes fallecieron hoy en San Juan? Falleció Juan Carlos Rodríguez. Sus restos fueron sepultados hoy a las 18:30 con servicio de Cochería San José en el cementerio de Santa Lucía. Falleció Tiago Peñalosa Fernández. Sus restos fueron trasladados hoy a las 12 al crematorio. Falleció Nicolás Benjamín Morales. Sus restos están siendo velados en Cochería San José de calle Salta 424 Sur y serán sepultados mañana a las 8:30 en el cementerio de Rawson. Falleció Marcos Valentín Aciar. Sus restos están siendo velados en Sala Velatoria Municipal de Chimbas y serán trasladados mañana a las 12 al crematorio del cementerio Parque Cerro del Oeste. Con esto nos despedimos. Que tengan un excelente fin de semana. Nos encontramos el lunes.